Da muchísimo gusto darles la bienvenida a este webinar que estamos celebrando el día de hoy sobre las medidas de protección ante COVID-19 para trabajadores en general y trabajadores migrantes. Estamos organizando la International Chamber of Commerce, con sede en París, en conjunto con ONU Migración, ICC México, ICC Argentina, ICC Colombia e ICC Guatemala. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente, nos encanta que estén aquí con nosotros y les informamos que vamos a hacer las exposiciones en un momentito más, pero todas las preguntas las pueden ir formulando por el chat que está en la aplicación. De esta manera vamos a dar inicio y le voy a ceder la palabra a la primera vicepresidenta de la International Chamber of Commerce, María Fernanda Garza. María Fernanda, si nos haces favor de hacer uso de la voz. Muchas gracias, Jessica. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión especial donde abordaremos las medidas de protección ante la pandemia de COVID-19 para los trabajadores en general y los trabajadores migrantes. Agradezco especialmente a la doctora Mirta Roses, a Michela Maquiavelo y a Emiliano Moscoso por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestra sede en París, a ICC Argentina, ICC Colombia e ICC Guatemala por su apoyo para la realización de este evento. Lo primero que quiero expresar es la gran preocupación que compartimos todos por los daños que ha generado la pandemia de COVID-19, que se traducen en crisis de los sistemas de salud pública, la economía, el comercio, pero sobre todo la pérdida de millones de empleos en todo el mundo. Más de 17 millones de personas se han contagiado ya del coronavirus SARS-CoV-2 y nos acercamos a las 700,000 muertes a causa de la epidemia. Las secuelas en el comercio y la economía se expresan en disrupciones en las cadenas de suministro, pérdidas de empleo y sobre todo en el cierre definitivo de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que son las mayores generadoras de fuentes de trabajo. El desplome reportado en las economías durante el segundo trimestre del año es realmente severo. Estados Unidos cayó 32.9%, México 18.9%, España 18.5%, Francia 13.8%, Italia 12.4% y Alemania 10.1%. Algunos analistas han expresado sus temores de que sobrevenga una ola de quiebras en los próximos meses si los gobiernos no logran sostener los paquetes de ayuda a las empresas y a las familias. En este marco, son muy importantes los temas que abordaremos junto con nuestros panelistas. La doctora Mirta Roses, enviada especial para Latinoamérica de la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra la pandemia COVID-19, expondrá las medidas de protección de la salud para los trabajadores. En estos meses que han sido tan difíciles, hemos unido fuerzas los diferentes organismos multilaterales, la International Chamber of Commerce, que representa a más de 45 millones de empresas en todo el mundo, junto con otros organismos empresariales y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para enfocar la cooperación internacional, en primer lugar, para la disminución de la velocidad de propagación de la epidemia y evitar el colapso de los hospitales. Desde la ICC hemos urgido a tomar acciones para frenar la caída de la economía y desarrollamos diferentes instrumentos en forma de guías para hacer frente al COVID-19, entre otras. Una pauta para la continuidad de los negocios y un catálogo con las mejores prácticas de medidas fiscales y de apoyo económico financiero adoptadas por distintos países a nivel mundial para asegurar la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, las principales generadoras de empleo y las más dañadas por el COVID-19. Michela Maquiavelo, especialista temático regional para la migración laboral de la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, que nos hablará
sobre la situación de los trabajadores migrantes ante COVID-19 y medidas específicas que deben tomarse. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, hay 164 millones de trabajadores migrantes repartidos por todo el mundo, que representan el 4.7% de la fuerza de trabajo mundial. Por la crisis y el confinamiento, muchos quedaron varados en los países donde fueron a buscar un mejor nivel de vida, sin dinero para comer. Incluso los que tienen trabajo pueden haber sufrido reducción de su salario y muchos están viviendo en condiciones de hacinamiento, lo que incrementa el riesgo de contagiarse con el coronavirus. Un reciente reporte de la OIT, que abarcó 20 países, revela que decenas de millones de trabajadores migrantes que han perdido su empleo durante la pandemia se vieron forzados a regresar a sus hogares, pero en condiciones deplorables, porque llegan a sufrir desempleo y pobreza en sus países de origen. Enfrentan el rechazo de sus connacionales, quienes temen que los que regresan del extranjero puedan ser portadores del virus o llegan a quitarles sus puestos de trabajo. En el panel Experiencias de la empresa en materia de salud y medidas económicas para trabajadores y trabajadores migrantes, Emiliano Moscoso, dueño y fundador de la cadena de restaurantes Sierra Nevada, nos hablará de la iniciativa que desarrolló en Bogotá durante el confinamiento obligado por la pandemia. Y en alianza con Rappi, con la solidaridad de miles de ciudadanos, creó un sistema que ofrece alimentos a las personas que perdieron su trabajo y sufren hambre. Los usuarios de Rappi pueden comprar un plato de comida por $2 en cualquiera de los restaurantes participantes para hacer llegar la ayuda a la población vulnerable. La experiencia de Sierra Nevada nos enseña cómo pequeños actos generosos pueden llegar a lograr cosas muy grandes con medidas de solidaridad, cooperación y ayuda de miles de personas de buena voluntad. Esta iniciativa es doblemente valiosa, ya que al mismo tiempo ha mantenido activo al sector restaurantero, uno de los más golpeados en el mundo por la COVID-19, conservando los empleos de los trabajadores. Ante la crisis inédita que nos ha tocado vivir, la cooperación y planificación son fundamentales para evitar una crisis mayor. Enfrentamos un grave desafío que requiere de las bases de los acuerdos internacionales con respeto a las legislaciones nacionales para avanzar en la búsqueda de esquemas para apoyar a las personas que han perdido sus puestos de trabajo a causa de la crisis generada por COVID. Antes de ceder la palabra a nuestros panelistas, los convoco a reafirmar nuestro compromiso para mantener el trabajo colaborativo de los organismos multilaterales, los empresarios, los gobiernos nacionales y subnacionales y la sociedad civil, con la mira puesta en un futuro de crecimiento sostenible, responsable e incluyente que nos permita recuperarnos de la crisis del COVID, que ya muchos llaman la recesión del siglo. Voy a comenzar por presentarles a la doctora Mirka Roses. En 2002 fue elegida directora de la Organización Panamericana de la Salud, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar esa posición en el Organismo de Salud Pública Internacional. Y en febrero de este año fue designada por la Organización Mundial de la Salud como embajadora especial del organismo para América Latina y el Caribe en la lucha contra el coronavirus causante del COVID-19. Antes de cederle la palabra a la doctora Roses, quiero recordarles que sean tan amables de escribir sus preguntas en el chat y que al terminar las exposiciones procederemos a ellas. Muchas gracias, doctora Roses. Muchísimas gracias, María Fernanda, por la invitación, en primer lugar, para compartir con todos los asociados de la Cámara Internacional de Comercio
y también por compartir con una agencia hermana del Sistema de Naciones Unidas, con la cual hemos trabajado durante muchos años, desde que era Consejo Internacional de Migraciones, Organización Internacional de Migraciones y ahora en la familia de Naciones Unidas. O sea que tenemos una larga trayectoria, particularmente en la región. Entonces, para agilizar, voy a proceder a compartir la pantalla para hacer una carga de la presentación, si ustedes me permiten. ¿Lo están viendo? No, todavía no. ¿Todavía no? Momentito, porque a veces la tecnología no nos... Un minuto, por favor, su paciencia. Ya. ¿Ahora sí? Sí, correcto. Perfectamente, bueno. Bueno, lo hemos cargado al final. Todos disculparán estas triquiñuelas. Bueno, el tema que me solicitaron fue las medidas de protección ante el COVID-19, esta pandemia que nos está afectando. No es una pandemia que no esperáramos, pero realmente su impacto ha sorprendido a todos. Desde hace más de 10, 12 años venimos esperando. Ustedes saben que tuvimos en la región, justamente en la frontera México-Estados Unidos, la aparición de un virus nuevo de influenza en el 2008-2009. Y pensábamos que habíamos aprendido las lecciones, pero la dimensión, las características y el impacto de este virus ha superado todas las expectativas y ha trastocado todo el funcionamiento social, económico, ambiental, etcétera, del mundo. Entonces, yo lo que voy a compartir con ustedes son los marcos técnicos, los marcos generales que la Organización Mundial de la Salud ha sacado en muchísimas áreas de la vida del planeta, pero específicamente para el tema de los sitios de trabajo y los trabajadores en general. En primer lugar, decirles que todo está disponible, no siempre en el idioma español, en la página web de la Organización Mundial de la Salud, y también a veces no está completamente incorporada en la página de la Organización Panamericana de la Salud. Pero en general les recomiendo esos sitios porque se están actualizando estas guías generales que luego tienen que ser traducidas, como dijo María Fernanda, en protocolos específicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que hay que hacer realmente es una evaluación del riesgo en el lugar de trabajo, porque estamos hablando de situaciones muy diversas, y en este tema de la pandemia y del virus en particular hay que ser muy específico en cuanto a las áreas geográficas, al tipo de ocupación, etcétera. Y hay que tener en cuenta que es una enfermedad respiratoria, que sabemos ahora que se transmite fundamentalmente por gotículas, pero también por el aire en ciertas circunstancias, que la exposición al virus en condiciones ocupacionales no solamente se da en el sitio de trabajo, sino también durante el traslado de las personas de entre distintas zonas con diverso nivel de transmisión, que puede ser transmisión comunitaria o transmisión por brotes o conglomerados, y en los trayectos de ida y vuelta al sitio de trabajo, es decir, también en los medios de transporte, que hay un riesgo, como mencionaba, diferenciado según la actividad laboral y el sitio de trabajo, y que hay que tener un cuidado particular en el contacto estrecho, porque como toda enfermedad respiratoria, el contacto estrecho, y en esta en particular, el grueso de la transmisión se hace en la cercanía, no solamente con las personas, también con los objetos y superficies contaminadas, y depende mucho del tiempo de ese contacto, de la ventilación, de la dinámica del aire. Entonces, en la evaluación de esos niveles de riesgo, tenemos niveles de riesgo de exposición bajo, medio y alto. Y tenemos que analizar, porque
en una empresa o en un comercio determinado puede haber áreas de trabajo con distinto nivel de exposición al riesgo. No es que una empresa o un comercio o un sitio de trabajo determinado tenga un solo riesgo, depende de los procesos del trabajo. Hay entonces la disposición bajo, que son trabajos o tareas que no requieren un contacto estrecho frecuente con el público en general o con otros compañeros de trabajo. Ustedes saben, por ejemplo, todo lo que ha sucedido con el expendio de alimentos, como los supermercados, etcétera, donde no es necesario entrar en un contacto estrecho y se pueden poner barreras protectoras. Y tienen también un contacto estrecho con el público y con otros compañeros de trabajo. De todas maneras, hay medidas que luego vamos a analizar para cada uno de estos contextos. En los niveles de exposición medio, ya tenemos más contacto estrecho con el público, otros compañeros, sean con contratistas, clientes. Esto es muy importante en las plazas de carga y recarga de mercadería, pero no necesariamente requieren un contacto con personas infectadas o sospechosas de portar el virus, e incluyen también en las zonas donde hay circulación, ahí sí tenemos estrecho contacto con el público, visitantes, depende mucho de la densidad de población, y como les mencionaba, los mercados de alimentos y también de carga y descarga de otros insumos y mercadería, estaciones de autobuses, transportes públicos, donde no se puede mantener el distanciamiento físico de al menos 1 metro. Decimos siempre 1,5 metros, 2, porque las personas no necesariamente tenemos la costumbre, la actitud de acercarnos para hacernos entender o para ayudar. Entonces, por eso siempre ponemos un máximo de 2, para dar esa flexibilidad, aunque sabemos que lo ideal es mayor de 1 metro, ¿no? Y en las zonas donde no hay transmisión comunitaria, de todas maneras, en las zonas de posición medio están expuestas al tránsito y a la circulación de personas desde las áreas y hacia las áreas con transmisión comunitaria. Y las de exposición alto, que son aquellas que requieren contacto estrecho, por ejemplo, atención de personas, servicios de salud, servicios personales, también en los centros de salud, instituciones de larga estancia, como son los adultos mayores y todo lo que enumero allí, personas en situación de calle, privados de libertad, comedores populares, residencias psiquiátricas, discapacitados, el transporte de personas, sin separación entre conductor y pasajero, servicios domésticos, atención domiciliaria, contacto con cadáveres, y además incluye las estaciones migratorias que va a tocar posteriormente, los albergues, centros de asistencia social y las instituciones que trabajan brindando servicios a las personas migrantes y refugiadas, inclusive las propias personas que prestan servicios en estos centros, y un grado especial de riesgo de exposición alto que hemos comprobado en los frigoríficos y procesados de animales en cámara fría, cuyas razones y hipótesis hay muchas, pero están muy vinculados con el encierro y con la temperatura muy baja que afecta a las personas trabajadoras con un mayor grado de exposición y vulnerabilidad frente al virus. Como mencionábamos, hay que tener en cuenta que en el mismo entorno laboral puede haber muchos diversos niveles de riesgo y también tareas que tienen una exposición diferenciada, por lo que hay que hacer una evaluación para cada proceso de trabajo o grupos de trabajo y elaborar los protocolos correspondientes. También hay que tomar en cuenta que hay trabajadores con mayor vulnerabilidad, aquellos que tienen enfermedades previas, afecciones médicas, lo que llamamos en medicina comorbilidades, como diabetes, enfermedades crónicas, cardíacas, renales, etc. También hay que tener en cuenta los servicios públicos esenciales que hay que mantener, como los de la seguridad, los alimentos, el alojamiento, el transporte público, ciertas acciones de salud como la asistencia de los partos, el abastecimiento de agua y saneamiento, energía y higiene pública, y todos los trabajadores de primera línea, que no se va a poder interrumpir su actividad.
y debe hacerse, por lo tanto, con los empleadores y directivos una evaluación conjunta, rápida, permanente, con actualizaciones continuas y periódicas, y con aquellos especializados en salud ocupacional, higiene y seguridad industrial, y de acuerdo con la situación del área local específica donde esté desarrollándose esa tarea. Las medidas de prevención las conocemos, están basadas, han sido ampliamente publicitadas y deben adecuarse según la evaluación del riesgo, la capacidad de aplicar las medidas preventivas, porque sabemos que hay un componente no solamente de disponibilidad, sino también de costo. Esta consideración que hablamos de mantener las funciones esenciales y las recomendaciones que estén emitiendo las autoridades nacionales en cada jurisdicción. Pero hay medidas universales para todo sitio y actividad laboral y que se aplican a todos los que están relacionados con la actividad comercial o productiva, que están enumeradas aquí, que las vamos a ir viendo una por una. En primer lugar, como ustedes saben, el lavado de manos y la provisión de agua segura. Esto hay que tener muy en cuenta que no solamente es el lavado de manos de las personas, que puede ser una vez o 2 veces al día, no regularmente, y sobre todo todo lo que entra en contacto con las manos. Y también esto tiene repercusiones, ¿verdad?, para la disponibilidad de baño y las instalaciones de lavados de manos que deben hacerse cerca de los sanitarios, y también deben mantenerse cuando hay que hacer la provisión de agua no es continua o la provisión de agua no es segura. Cuando no es continua hay que hacer almacenamiento y debe ser un recipiente limpio con tapa, y cuando no hay agua segura tienen que asegurarse su potabilidad con cloro para beber especializado, que están las recomendaciones publicadas. En cuanto a la higiene respiratoria, esta es la segunda recomendación general. Todas las personas tienen que estar provistas de mascarillas y de pañuelos de papel, y también cómo disponerlos. El tema crítico en todas las medidas de protección personal y todo lo que sea de uso es el uso adecuado, el retiro adecuado y la disposición final adecuada, no es solamente su uso y su disponibilidad. Y tienen que establecerse políticas de uso de mascarilla o pantalla facial según las orientaciones, pero también según el tipo de actividad productiva, laboral o comercial. Por supuesto, si el trabajador se siente mal, no debe acudir al trabajo, y acá estamos en un desafío muy grande. Ayer fue 3 horas de discusión sobre los modos de transmisión, y cada día aprendemos más y tenemos también más incógnitas sobre la transmisión de este virus, que es bastante intrigante de por sí, este virus, y sabemos que los síntomas pueden ser es un tema crítico de educación, porque sabemos que son muy variados, desde un simple dolor de cabeza, una fiebre casi no percibida o ausente, hasta síntomas digestivos o mareos, es muy variado, y por lo tanto hay que educar, porque las personas no perciben la relación entre ese malestar y la posibilidad de haberse contagiado con el virus. Y como decíamos, la responsabilidad de cualquier material es sobre el uso, sobre el cuidado, sobre el retiro y además sobre la eliminación adecuada y segura, en particular para evitar contaminación ambiental. La tercera medida general crítica es el distanciamiento físico, que ya hemos mencionado, que recomendamos, el mínimo debe ser 1 metro, recomendamos 1,5 metros a 2 porque las personas tenemos la tendencia a acercarnos a los demás, y además el tema muy importante, inclusive en la concepción de lo que se ha llamado en muchos países y en muchas experiencias laborales, el tema de las burbujas, es decir, que tratar de que los equipos o los grupos de trabajo sean siempre los mismos, para evitar un impacto muy grande en el ausentismo laboral, pero también para poder identificar rápidamente cuáles son las personas que han estado en contacto estrecho, inclusive desde que se recogen, en la medida de lo posible, como vamos a ver, desde su trabajo. Bueno, en la medida de lo posible, aquellas acciones laborales que se puedan utilizar por vía remota, por teleconferencia o por teletrabajo,
todo lo que se trabaja, todo lo que se considera en términos del escalonamiento de los horarios de trabajo, los turnos, y en particular vigilar este cuarto bullet, que es la confluencia de los empleados en los espacios comunes, en descanso y comida. En este momento, por ejemplo, la evaluación al fin de semana, el 75% de los contagios del personal de salud no se hizo en la atención a los pacientes de COVID, se hizo en los momentos de descanso y de comida, cuando se aflojan las medidas de protección personal y se establece un momento de relajo y de esparción también. Y eso es muy importante porque estamos terminando también la evaluación de que aparentemente o lo mismo ocurre en los sitios de trabajo. Y todo evento que implique un contacto estrecho, incluyendo las reuniones sociales, tienen que ser absolutamente limitadas. Lo mismo ocurre con otros espacios como las provisiones para el vestuario, que son extremadamente importantes, el manejo de la vestimenta de ingreso, de egreso y la disposición. En términos de los viajes de trabajo, esto sobre todo para los trabajadores y también para los directivos, tienen medidas específicas de acuerdo a cómo sea el tránsito, si es de una zona de circulación activa a una zona sin transmisión o viceversa. Ustedes saben que en general las disposiciones en todos los países y en todas las jurisdicciones ha sido de tener homogeneidad entre las jurisdicciones que se encuentren en el mismo estadio de circulación viral. Es decir, si hay dos provincias, dos comunas, dos áreas que no tienen circulación de virus, la circulación de personas está permitida. Si tienen el mismo nivel de circulación de virus, por ejemplo, intenso, también, porque no hay riesgo en los dos extremos. Pero cuando hay una sin circulación de virus y otra con circulación de virus, es donde hay que tener mayor cuidado. Y en lo posible, este último bullet, que es el de proveer el transporte por la empresa, evitando transporte público para los trabajadores, en la medida de lo posible es lo preferible, porque entonces implica menos riesgo para los trabajadores y para tener que interrumpir a las labores de la empresa, pero también sobrecarga menos y deja libre el uso de transporte público para trabajadores esenciales de otras áreas. La limpieza y desinfección periódica del entorno es un elemento crítico. Hay explicaciones específicas. Aquí hablamos nuevamente de la disposición segregada de vestuario de calle y trabajo, el uso de desinfectantes de acuerdo con las normativas locales. Ha habido muchos problemas serios del uso indiscriminado o también inadecuado de elementos tóxicos. Y hay que tener vamos a hacer en el segundo, la segunda parte, una reflexión especial para ciertas propagandas que están surgiendo. En las superficies de contacto es muy crítico, y sobre todo el equipamiento de trabajo, desde los dispositivos personales hasta las herramientas, máquinas, teclados, etc. Como les mencionaba, hay que tener un cuidado muy estrecho con el uso de los desinfectantes y tratar de evitar aquellos de pulverización o nebulización que son poco eficaces, pero que causan mucha irritación. Es preferible usar el ozono y la luz ultravioleta, que ahora hay un gran desarrollo muy creativo de la industria. Y en el trabajo al aire libre, no sería necesario pulverizar o fumigar a gran escala. Y este tema de los túneles, cámaras o habitaciones donde se pulverizan las personas con desinfectantes no están recomendadas bajo ninguna circunstancia, porque no son efectivas y además son riesgosas. El tema muy crítico es el tema de la participación, el compromiso de todos, individual, grupal y social, por lo que hay que darle una atención muy especial a la comunicación de riesgo y a la educación. Esto es una tarea muy importante y hay que hacerlo permanentemente porque, como decíamos, este es un virus bastante intrigante, donde estamos aprendiendo cada día lo que sirve y lo que no sirve.
y hay que aconsejar y educar a los trabajadores en el cuidado contra la infodemia, ¿no? Contra lo que les llega por el WhatsApp, por los vídeos, con medicamentos y productos mágicos en las comunidades que muchas veces son peligrosas. Y además llegar con el lenguaje apropiado, escuchar las preocupaciones y trabajar no con recomendaciones generales, sino con aquellas que las personas sea posible que las apliquen, tengan los elementos y las condiciones básicas, elementales, para poder aplicar la información que le estamos dando y poder ser participantes responsables de su propio cuidado. El autocuidado y la responsabilidad individual son insustituibles. En cuanto al manejo de afectados y sus contactos, en el caso de que se presenten en el personal, ya sea directivo, administrativo o laboral, la responsabilidad de permanecer en su domicilio, para lo cual, por supuesto, hay que tener una serie de mecanismos y revisar si tenemos los incentivos para evitar que se oculten los síntomas. Por ejemplo, el tema del presentismo. Las personas tratan de mantener ese ingreso del presentismo a toda costa y muchas veces ocultan su estado y situación de salud, particularmente cuando son síntomas leves. ¿Qué pasa? Que esos de síntomas leves, a los que llamamos algunos asintomáticos o presintomáticos, son las mayores fuentes de dispersión del virus, porque son los que más se movilizan. Las personas cuando están muy afectadas ya se quedan recluidas o en su domicilio o internadas. Por lo que hay que también tener procedimientos para que la persona se quede en su domicilio y pida ayuda, o si se siente mal en el sitio de trabajo, tener una área prevista de aislamiento, quiénes son las personas que le van a acompañar, darles equipo de protección personal y seguir en contacto con las autoridades sanitarias los protocolos y actividades que están previstas para las personas afectadas y, por supuesto, hacer el relevamiento rápido de todas las personas con las que estuvo en contacto la persona afectada. Bueno, luego tenemos, para no sobrecargar porque el tiempo va apretando, acciones resumidas para los sitios de trabajo de riesgo medio, en los cuales no se puede, por ejemplo, aplicar un distanciamiento físico de 1,5 metros, con los cuales hay que invertir mucho más en términos de la preparación del ambiente, la separación física a través de paneles u otros mecanismos, las barreras, y además el equipamiento personal y la disponibilidad de desinfectantes y sobre todo la capacitación sobre el uso adecuado, no solo del equipamiento personal, sino de todos los instrumentos de higiene que hemos dicho, desde el punto de vista de los desinfectantes, y algo muy importante con los especialistas de seguridad industrial, aumentar la tasa de ventilación y tratar de evitar los mecanismos de recirculación del aire como aire acondicionado, etcétera, porque esos requieren una higiene permanente y cambio de los filtros, y ha habido varios brotes como consecuencia del uso de reciclado del aire. En riesgo alto hay que evaluar la posibilidad de suspender la actividad definitivamente o instalar medidas muy ajustadas, sobre todo con el control de las medidas de higiene antes y después de usar los equipos de protección personal de manera adecuada, y esto implica un costo adicional y una capacitación adicional en términos de los materiales para utilizar, y mucha educación en términos del control de infecciones, y sobre todo asegurarse que tenemos prevista la disposición final de todo este material que va a usar nuestro personal, porque si no vamos a producir un problema de contaminación ambiental, y definitivamente separar de los trabajos de riesgo alto a las personas con afecciones médicas previas, embarazadas o mayores de 60 años. Y finalmente, una reflexión en términos de los derechos, deberes y responsabilidades. Hay que trabajar todos juntos para mantener la fuente de trabajo, y esto significa una especie de compromiso o de pacto, un nuevo pacto
de cómo nos vamos a comportar y cómo nos vamos a apoyar mutuamente para mantener las actividades, haciendo protocolos y introduciendo controles técnicos y administrativos, proveyendo los equipos de protección personal, no cargárselos como responsabilidad de la disponibilidad o del costo a los trabajadores para que realmente puedan ejercer la función que se espera de ellos de manera apropiada, y mucha cooperación y asesoría de parte de tanto de los delegados de los trabajadores en seguridad como lo de los comités de seguridad y salud que tenga cada uno de los sitios, o apoyarse con las asociaciones empresariales y de los trabajadores. Y en muchos de los países ya se ha pasado legislación para considerar al COVID-19 como una enfermedad profesional por la exposición en el sitio de trabajo. Bueno, espero que haya sido útil esta presentación y haya sido más o menos ajustada al tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Roses. Permítanme ahora presentarles a Michela Maquiavelo. Ella es especialista regional en migración laboral y desarrollo humano en la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones en San José, Costa Rica. Michela se especializó en el área de prestación de asistencia y protección a las personas migrantes vulnerables, enfocándose en las víctimas de trata de personas, incluidas aquellas en situación de crisis. Michela, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, un gusto estar con vosotros. Voy a compartir mi pantalla, pero me está diciendo que no puedo compartir si la presentación ya siempre está presente, entonces voy ahora. Y usted me dicen si la ven. Ya. ¿Está presente? Ya la vemos, solamente todavía no está en modo de pantalla completa. Porque ya le di... Ya. Ahora sí. A mí, Gracias. perfecto. Un gusto estar con vosotros y muchísimas gracias a la doctora Mirta para presentar de manera tan detallada todas las medidas que nosotros también tuvimos en consideración para desarrollar las guías que voy a presentar en esta presentación corta. Bueno, en esta presentación yo voy a hablar de este documento que desarrollamos recientemente, como hace unos meses, para responder de manera práctica a las medidas que pueden tener en cuenta los empleadores del sector privado, pero bueno, efectivamente todos, para proteger los trabajadores. Y bueno, nosotros la dirigimos especialmente hacia los trabajadores migrantes, pero tengo que subrayar que efectivamente la medida que nosotros recomendamos son medidas que se pueden tener en cuenta, que se pueden adoptar para proteger a todos los trabajadores. Entonces, no es que hay diferencia entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales. Estas medidas pueden absolutamente ser tomadas en cuenta para todos. Bueno, primero quisiera compartir con ustedes que nosotros desde hace meses tuvimos claramente una preocupación creciente en relación a el nivel de impacto que esta crisis ha tenido hacia las comunidades de los trabajadores migrantes, de los trabajadores en general. Y entonces hemos terminado un sondeo bastante profundo que hemos logrado conducir sin contacto físico, pero sí, estando en contacto con todas las comunidades de migrantes que conocimos y con las cuales hemos trabajado los años pasados y hasta ahora en la región. Y los resultados, que son efectivamente muy preocupantes, van a salir la semana próxima. Entonces, no puedo aún compartir los detalles, pero sin duda voy a compartir con usted el enlace desde que sale. Pero solamente compartir el hecho que los resultados han sido como hemos pedido imaginar,
muy preocupante porque nos dicen que las comunidades de migrantes y trabajadores migrantes están en situación efectivamente de necesidad grave y urgentes en relación a una gran pérdida de su trabajo, a una falta regular de acceso a los centros de salud, especialmente para los trabajadores migrantes que se encuentran en situación irregular, a la falta de acceso a seguro social, pero también a seguro privado, ¿no? Lo que puede ser organizado por los empleadores, y a una falta constante en relación a una posibilidad de reestablecer su propia integración socioeconómica en el país de destino. Esto, sin duda, tiene muchísimos enlaces con el hecho que en algunos países que tienen una afectación del COVID muy fuerte, la economía está bastante parada. Y esto es una realidad en todos los países de Centroamérica en este momento, pero también del Caribe, en el cual nosotros trabajamos. Entonces, hemos conducido estos sondeos para poder demostrar a los donantes del mundo globales que los desafíos no son solamente sospechos nuestros o son reportados por las noticias, pero no se tienen datos. No, los datos existen, son tangibles, son concretos, y con el hecho de poderlo publicar de manera absolutamente global, esperamos poder solicitar aún más la atención de los donantes para que se pueda responder de manera muy concreta, muy directa a las necesidades que hemos visto. Entonces, solamente como consideración general, quisiera subrayar que se puede decir que los empleadores y los negocios globalmente, pero especialmente en nuestra región, juegan un papel muy importante en lo que es la protección de los trabajadores migrantes, pero también de los trabajadores nacionales durante la pandemia del COVID. Efectivamente, muchos de los empleadores y de los negocios dependen de manera muy importante, se podría decir también vital, de los trabajadores migrantes, muchos de los cuales proveen servicios absolutamente esenciales para la población de un país. No se habla solamente de los trabajadores que trabajan en el sector de salud, pero de los que trabajan en el sector agrícola, de lo que proveen transporte, de lo que proveen servicios, y que efectivamente dan la posibilidad a nuestras ciudades, a nuestras zonas rurales de funcionar. También durante el COVID, aún más importante justamente porque estamos hablando de una crisis que está impactando de manera muy fuerte las economías locales. Y entonces, por esta razón, nosotros desarrollamos esta guía y otras, efectivamente, no solamente esta, que ha sido desarrollada de manera muy cercana, efectivamente, reflectando completamente la directiva y las medidas que la doctora Mirta nos ha explicado de manera muy clara y profunda en su presentación justo antes de esta, pero que tienen en consideración también algunos asuntos en relación a lo que los empleadores pueden hacer afuera también de la medida propiamente de salud. Y entonces quisiera presentarle de manera rápida los varios puntos, no todos, pero la mayoría de las medidas que nosotros recomendamos en este documento. Este documento, lo subrayo, es un documento público que ha sido distribuido de manera bastante amplia en la región y afuera de la región, porque esto es un documento global, pero necesita no solamente ser presentado, nosotros lo presentamos los socios, pero también los incitamos a que ellos lo presentan de manera virtual a los empleadores, al fin que este documento sea efectivamente leído y aplicado. Comprendemos que en este momento
como todo se ha transformado, o bueno, la mayoría de las actividades se han transformado en virtuales, muchas veces se reciben documentos sin que efectivamente se tome un momento, unos 5 minutos para leerlo. Entonces, nosotros lo que hacemos no es solamente enviarlo de manera viral a través de la red social, no, es presentarlo de manera específica en todos sus puntos a los socios privados y públicos que tenemos en la región, al fin que ellos puedan empezar a pensar y a aplicar las medidas que para ellos son posibles. Entonces, estas son medidas que, como lo dije antes, pueden servir a ayudar a la protección de los trabajadores migrantes, pero también a la protección de los trabajadores de la Fuerza de Trabajo Nacional. Vamos a ver entonces juntos algunas de las medidas recomendadas de este documento para que sea claro lo de que estamos hablando. Claramente, como primer punto, se habla de manera menos específica de los puntos que presentó la doctora Mirta, pero siempre de manera bastante específica para que este punto hable de manera concreta a los empleadores de la medida de salud, de seguridad que se pueden aplicar en el lugar de trabajo. Y quiero subrayar que no hay medida que no puedan ser tomada en cuenta por empleadores, aunque ellos sean muy pequeños. Es decir, que tengan solamente 1 o 2 empleadores, ni siquiera de afuera, pero también solamente de la familia misma, ¿no? Entonces, hay medidas que todos los empleadores, aunque mediano o pequeño, pueden tomar en cuenta para asegurar la protección física para evitar el contagio en su lugar de trabajo, aunque sean lugares muy, muy pequeños. Entonces, se puede hablar de claramente tomar en cuenta las medidas más sencillas, como por ejemplo el hecho de tomar una máscara, como lo dijo la doctora Mirta, de organizar los baños, los lugares de higiene, para que efectivamente se reduce al empezar desde el inicio la posibilidad de contagio. Luego hablamos de varias otras medidas que se pueden tomar en cuenta en relación a el hecho que estamos hablando de los empleadores. Como lo dijo muy correctamente la doctora Mirta, este virus no tiene solamente un impacto físico, pero tiene también un impacto psicológico, ¿no? El hecho de deber estar en su propio lugar de alojamiento sin poderse mover, para muchos trabajar desde casa, esto también es válido para los trabajadores migrantes, puede crear y ha creado un nivel de ansiedad muy, muy fuerte, un nivel de preocupación. Entonces, esto es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Los empleadores tienen que tener en cuenta el hecho que cuando un trabajador está bajo un nivel de estrés muy fuerte, el rendimiento del trabajador mismo puede bajar de manera exponencial. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo muy concreto, en las Naciones Unidas, en mi trabajo, hemos empezado desde el inicio a tener sesiones que logran tocar el aspecto psicológico de la situación en la cual nos encontramos para que los problemas puedan ser abordados de manera privada, de manera en grupo, con terapia de grupo, porque el trabajo ha sido muy, muy difícil para nosotros también, como para todos. El hecho de encontrarse en casa con los niños que o le falta educación, entonces la preocupación de poder, perdón, preocuparnos de manera concreta, de manera correcta de la educación de los niños es algo que crea mucha ansiedad en los padres, en los abuelos. Entonces, considerar que esto puede influir en el rendimiento de los trabajadores y entonces es muy recomendable tomar medidas que puedan abordar este problema.
con sesiones individuales de psicoterapia o sesiones de grupo. Luego se habla también, sobre todo importante para los empleadores, el hecho de promover el acceso a los centros de salud y al seguro social, bueno, o al seguro privado. ¿Por qué esto? Porque sabemos que en la región de Centroamérica, como en toda la región del mundo, hay presencia grande de trabajadores que se encuentran en situación de migración irregular. Y sabemos que esto influye directamente a su propia capacidad de acceder a servicios de salud pública. Y entonces, esto se debería tener en cuenta de manera, bueno, como una de las medidas más importantes, la responsabilidad que los empleadores tienen en asegurar que esto no sea así. Es decir, ponerse en contacto con el Ministerio de Salud de su propio país para subrayar la necesidad absoluta, vital, de tremenda importancia que tiene el hecho de poder dar acceso a servicios de salud para el bien de todos a los trabajadores que se encuentran en situación regular, pero si no, y especialmente a los que se encuentran en situación irregular, porque si ellos se infectan, es un problema de todo. Ellos necesitan, trabajan primero, están dando un servicio, aunque pueda ser en la economía informal, pero hay empleadores importantes también en la economía informal y que los trabajadores que se encuentran en situación irregular puedan acceder, como todos los otros, a servicios de salud. En relación a esto, también tener en cuenta la necesidad de extender servicios de seguro privado a los empleadores, a los trabajadores irregulares. ¿Por qué? Porque justamente esta es una protección para los empleadores y para los trabajadores. Como lo dije, el hecho de estar en situación irregular no precluye la producción económica. Más bien, los trabajadores en situación irregular producen aún algunas veces más de lo que están en situación regular. ¿Por qué? Porque tienen medidas muy fuertes o están bajo condiciones de producción sin horario, etc. Entonces, más bien poder ofrecer posibilidad de una cobertura de seguro privado o acceso a los centros de salud. Luego, algo que nosotros incluimos en este documento es la posibilidad de adaptar los acuerdos bilaterales de trabajo. Es decir, estas son medidas que los empleadores pueden efectivamente tomar en relación a sus socios gubernamentales con los cuales trabajan. Cuando se habla de acuerdos bilaterales para el hecho de tomar regularmente trabajadores migrantes para su propio negocio, se habla de acuerdos que han existido, especialmente en esta región, desde hace décadas. Bueno, lo que se puede hacer y que exhortamos los empleadores a hacer es entrar en conexión, o bueno, hablar con la contraparte gubernamental para introducir flexibilidad en estos acuerdos bilaterales. Por ejemplo, se pueden incluir medidas que ayudan a los empleadores, los negocios a identificar el personal esencial en comparación con el personal no esencial que tiene que trabajar con los negocios y facilitar, es decir, la migración del personal esencial en relación al personal no esencial. Entonces, tomar medidas de protección y facilitar una migración que siempre existe, no bloquearla, para lo que se consideran esencial para continuar a dar un servicio o a prestar un servicio en el negocio específico.
También incluir medidas que permiten el trabajo en modalidad remota, como lo estamos haciendo muchos de nosotros. O incluir medidas que consideran la posibilidad de ajustar turnos o inserir turnos que puede ser no se habían considerado algo. O también reducir la carga de algunos de los trabajadores, reducir el tiempo para permitir a que más trabajadores puedan efectivamente beneficiar del empleo. Esto es una medida que nosotros recomendamos para evitar de dejar en una situación de total vulnerabilidad a algunos trabajadores en comparación con otros, ¿no? Entonces, si el empleo ve una necesidad de reducir el monto de negocio que está haciendo, como lo comprendemos muy bien, porque en muchos países la economía está parada, la idea sería la de distribuir horas de manera más o menos equitable entre los trabajadores, al fin que ellos sí tengan una reducción de su carga, pero que la reducción de la carga sea distribuida entre más trabajadores, al fin de reducir la vulnerabilidad. Y continuamos con las medidas recomendadas. Ahora estamos hablando en el punto 5 de adaptar los alojamientos o proveedor, lo que han sido dados por los empleadores o los alojamientos privados que tienen los trabajadores de manera a, una vez más, respetar la norma de higiene que son recomendadas para la Organización Mundial de la Salud. Esto, bueno, no voy a explicarlo en detalle, pero lo que sí me gustaría explicar de manera un poco más detallada es que justamente a causa de la reducción de horas de algunos trabajadores migrantes que, bueno, que han recibido como pedido por los empleadores, algunos de los trabajadores migrantes o de los trabajadores se encuentran en una situación de no poder enfrentar el costo de su alojamiento, de su casa. Entonces, lo que recomendamos a los empleadores es de hacer una intercesión entre los trabajadores y los dueños para que se considere la necesidad muy urgente de hacer concesiones. En este momento no estamos hablando de trabajadores que no quieren pagar porque no quieren pagar. Es que estamos hablando de una crisis mundial que está afectando a todo el mundo. Entonces, una medida de intercesión para evitar que los dueños de las casas, de las propiedades privadas, puedan considerar de tener paciencia para salir, tener una actitud más humanitaria hacia las personas que pueden pagar menos o no pagar. Luego, claramente, subrayamos la necesidad de respetar los derechos de los trabajadores durante esta crisis. Hablamos de respetar los horarios, hablamos de respetar el hecho de dar pagos regulares, aunque reducidos, pero pagos regulares, porque estamos hablando de personas que, como todos los trabajadores migrantes, tienen familia, tienen hijos, tienen responsabilidades y que entonces tienen la necesidad de responder a estas necesidades. Entonces, en el punto 8, la necesidad absoluta de asegurar un pago regular a los trabajadores, al fin que ellos puedan hacer frente a las necesidades que tienen que cumplir cada día. Y subrayo la necesidad de tomar en cuenta estas medidas, especialmente para los trabajadores domésticos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo sabemos que los trabajadores domésticos son lo que se ven los menos de todo, ¿no? Lo que efectivamente no aparecen de manera pública. Porque son actividades que se pasan al interno de los hogares. Entonces, nosotros todos, como empleadores de personal doméstico,
considerar que, bueno, estas medidas nos hacen responsable hacia los trabajadores domésticos que trabajan en nuestros hogares. Entonces, poner atención a medidas de salud y seguridad, aún al interno de nuestros hogares, poner atención al hecho que, como estamos hablando de periodos prolongados de aislamientos, que ve que también los trabajadores migrantes que trabajan en los hogares no puedan salir y visitar sus familias, tenemos que considerar que es nuestra responsabilidad facilitarle una comunicación más abierta y regular con su familia, al fin que ellos tampoco puedan bajar su nivel de estrés y de ansiedad en relación a lo que está pasando con su familia, con el cual ellos no pueden ponerse en contacto físico. También respetar las horas de trabajo de los trabajadores migrantes. Como todos lo sabemos, en este momento las tareas de los trabajadores de hogares están aumentando de manera muy importante, porque bueno, todo el mundo está presente en los hogares. Los niños no se van ya a la escuela, nosotros, la mayoría de nosotros tienen modalidad de trabajo a distancia, perdón, y entonces las horas de soporte de los trabajadores domésticos está aumentando de manera importante. Entonces, considerar que aunque las horas de trabajo están aumentando, esto efectivamente nos pone una responsabilidad mayores a nosotros, ¿no? Entonces, que no podemos aumentar exponencialmente las horas de trabajo de los trabajadores de hogares, pero que nosotros también tenemos que ayudarlos. Perdón. Entonces, también subrayar la necesidad de dar un seguro médico, asegurar que los trabajadores de hogares puedan tener documentos de viaje regulares, su visas que sea siempre regular, válida, y asegurar que si en una situación de urgencia ellos deben salir porque tienen que regresar a su país, nosotros tenemos que ayudarlo en esto. Nosotros tenemos que asegurar que ellos puedan efectivamente salir de nuestro hogar de manera regular. Y para irnos a las últimas recomendaciones, yo creo que también los empleadores tengan un papel muy importante en lo que es responder a situaciones de xenofobia o exclusión social. Esto se ha visto y se continúa a ver de manera muy importante hacia los trabajadores migrantes. Nosotros lo vemos acá en Costa Rica, pero se ha visto muchísimo con los trabajadores migrantes de todos los países de Centroamérica y del Caribe. ¿Por qué? Porque, bueno, personas que viajan tienen más exposición a posibilidad de infección, ¿no? Y entonces, muy fácil entender en la radio, en los medios sociales, un hecho de apuntar el dedo hacia los trabajadores migrantes, porque son ellos que nos brindan las dificultades, porque son ellos que son infectados. Atención, los datos nos dicen muy diferente. La situación es una situación de caos, es una situación en la cual los contagios llegan de la derecha, de la izquierda, del centro. Entonces, atención a fomentar situaciones o sentimientos de xenofobia, porque esto no nos ayuda a nadie, y sobre todo a exclusión. Estamos solamente fomentando el miedo, fomentando la rabia. Entonces, la responsabilidad importante que también los empleadores tienen de dar formación sobre esto y de proponer la posibilidad que una vez que haya acoso, que esto se pueda reportar. Quiero terminar porque estamos cortos con el tiempo, entonces también asegurar medidas de reclutamiento ético durante esta crisis, asegurar que se tome en cuenta el principio del empleador lo paga todo, es decir, que los costos de reclutamiento deben ser pagados por los empleadores y no para los trabajadores migrantes. Asegurar también que si hay necesidad que los trabajadores migrantes vuelven a su país,
que se tomen en cuenta los costos de este retorno que debería tomarse en cuenta y estar como la responsabilidad del empleador, y mantener como último paso una comunicación muy abierta con los trabajadores. Esto es muy importante para que se tengan al tanto los trabajadores, sean migrantes o de la Fuerza de Trabajo Nacional, sobre todo por los empleadores que están en una situación parada, bloqueada, que no pueden trabajar, tenerlos al tanto de la medida que se están tomando para que el empleo vuelva o para que el negocio pueda reabrir. Y entonces, para terminar, solamente para decirle que esta es una de los tantos documentos que nosotros estamos presentando de manera puntual a varios empleadores de la región. Tenemos también medidas específicas para, por ejemplo, las agencias de reclutamiento, un poco diferente, más específica para ellos, y mucho más documentos que podemos presentar sobre cómo proponer una protección adecuada de los derechos de los trabajadores migrantes. Muchísimas gracias. Estoy siempre disponible ahora y luego, si quieren, para no solamente responder a preguntas, pero también para compartir con vosotros documentos que pueden ser útiles. No solamente compartirlo, pero presentarlo de manera directa con los socios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miquela. Y permítanme presentarles a continuación a Emiliano Moscoso, quien frente a la realidad mundial que afronta el planeta a causa del COVID, lanzó la campaña llamada Menú Solidario, donde se vincularon más de 50 restaurantes, entregando almuerzos a cerca de 30,000 personas en Bogotá. Los beneficiarios de este programa son migrantes, comunidades afro, comunidades indígenas, vendedores ambulantes, entre otros. Este trabajo ha sido difundido por los principales medios del planeta y fue escogido como uno de los héroes del planeta para la campaña global de Coca-Cola Company. Emiliano, bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Un saludo aquí desde Cota. Estoy en este momento a las afueras de Bogotá. He tenido la fortuna de poder salir. Y bueno, voy a contarles un poquito acerca del trabajo que venimos haciendo. Voy a compartir aquí pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí, ya la vemos. Yo soy tontísimo, pero no logro presentar pantalla. Ya, ¿estamos? Sí, Ya, sí. gracias. Ok. Bueno, yo voy a contarles. Mi compañía arrancó hace 10 años, básicamente con la compra de una máquina de hacer helados. Estábamos ahorrando con mi esposa para comprar un apartamento y con la cuota inicial yo llegué a casa con una máquina de hacer helados y por supuesto casi me mata. Pero así arranca un poquito esta historia. Nosotros desde el principio empezamos a fijar las metas de la compañía en contratación de personal. Este fue nuestro primer equipo cuando éramos una heladería. Y lo que empezamos a hacer fue fijar en metas de contratación de personal y no de expansión de puntos. El objetivo era contratar personas. Rápidamente la compañía empezó digamos, a tomar partido sobre algunos hechos y sobre todo a leer la realidad. O sea, yo creo que la compañía, el éxito que hemos tenido es estar leyendo qué es lo que pasa y tomando posturas y trabajando de acuerdo a lo que va pasando y tener una velocidad y una capacidad de adaptación al cambio importante y rápida. Entonces, pues hemos trabajado por incentivar que la gente salga a votar cuando hay elecciones, trabajar por la educación, trabajar contra la xenofobia, por la paz,
y un poquito hemos siempre tenido posturas como compañía. Más adelante empezamos a trabajar el tema de inclusión, empezamos a sofisticar un poquito el modelo y ya no solamente teníamos metas de contratación de personal, sino que empezamos con metas en contratación de personas sordas. Empezamos a trabajar con una comunidad históricamente excluida y rápidamente adaptamos la compañía para que pudiera recibir a estas personas sordas. En la fiesta de final de año, por ejemplo, si teníamos un grupo de música, había un intérprete traduciendo las canciones, pero no solamente llegamos hasta ahí, sino empezamos a tener días o semanas de tiendas atendidas 100% por personal sordo y obligando a los clientes a comunicarse con las personas sordas si querían comprar una hamburguesa. Entonces, digamos que hemos hecho un tema de activismo por esta comunidad muy fuerte. Más adelante empezamos a ver personas que venían caminando desde Venezuela a una ciudad como Bogotá, que está a 2.600 metros de altura, familias enteras caminando. Y entendimos rápidamente que algo muy grave estaba pasando en Venezuela y que de alguna manera teníamos que buscar la mano de ayudar a esta comunidad que estaba tan vulnerable. Y fuimos de las primeras compañías en empezar a trabajar con migrantes. Al principio no podíamos ni siquiera abrir las cuentas bancarias para los migrantes porque no podían poner los números en el banco de la cédula de los migrantes. Entonces empezamos a trabajar, a articular con gobierno, a mostrar las dificultades que teníamos con contratación de migrantes. Y Colombia realmente ha sido un país que ha abierto las puertas a los migrantes. Y esto pues ha facilitado este trabajo con todo el tema del permiso especial de permanencia, el PEP, para poder hacer esta contratación. Pero no nos quedamos ahí, empezamos a ver que había un tema de xenofobia también muy importante y empezamos a trabajar, qué pena, yo estoy un poco golpeado, porque la situación en la que estamos pasando es muy compleja, pero voy a tratar de seguir. Estos personas que estaban llegando además estaban viviendo unas situaciones de xenofobia muy fuertes y entonces la compañía asumió una posición pública y empezamos a trabajar en la lucha contra la xenofobia y en explicar que eran personas que no estaban viniendo a molestar o que no estaban viniendo de paseo porque quisieran llegar a Colombia, sino que realmente tenían una necesidad muy, muy importante y muy grande y por eso estaban llegando al país. Entonces nos unimos a la campaña del ACNUR, de Somos Panas, y empezamos a hacer, digamos, activismo también muy fuerte en cuanto al fenómeno de la migración de los venezolanos en Colombia. Esto nos llevó a hablar en la conferencia internacional en Bruselas por la solidaridad de los venezolanos. Nos fue muy bien en una intervención que hicimos en la que mostrábamos cómo las pequeñas empresas podíamos ser agentes de solución y que realmente lo que necesitábamos en el país era generar muchísimos puestos de trabajo, tanto para nacionales como personas que estaban llegando a nuestro territorio. Más adelante también la OEA nos dio el Premio Ciudadano Corporativo de las Américas por todo este trabajo con los migrantes venezolanos. De ahí empezamos también a trabajar con los migrantes internos. Colombia vive una guerra de muchos años. Hay mucho desplazamiento también interno. A Bogotá no solamente están llegando, entonces empezamos a hacer un trabajo muy fuerte con comunidades afro en contratación y en visibilización también de los problemas que tiene esta comunidad. Y de repente, haciendo todo este trabajo, nos cae el COVID. Nosotros cerramos puertas antes que todos los restaurantes y rápidamente a nuestro estilo empezamos a hacer un proceso de adaptación muy rápida a lo que estaba pasando y vimos que teníamos una capacidad ociosa. Los restaurantes pues estábamos vendiendo en ese momento el 20 o 25% de lo que vendíamos normalmente y teníamos unas capacidades de cocina y de personal muy grandes. Entonces la idea fue poner a disposición de la población vulnerable de Bogotá las cocinas de los restaurantes.
Empezamos con la hamburguesa solidaria. Yo salí a repartir personalmente esas hamburguesas por la noche en un barrio en el que hay muchos pagadiarios. Pagadiarios son edificios donde la gente paga el día para dormir. Y la gente que paga el día para dormir normalmente tiene sus ingresos en el día a día. Entonces, la gente que tiene sus ingresos al día a día, cuando hay un confinamiento, pues no tiene ingresos. Ahí empezamos a ver todo el desalojo de los venezolanos. Fueron los primeros que empezaron a sacar de estos pagadiarios, fueron los primeros que se quedaron sin oportunidad de pagar su manutención, su sitio para dormir diariamente. Y en ese momento yo me di cuenta que teníamos que hacer algo mucho más grande, es que nosotros un solo restaurante, la potencia que podíamos tener para apoyar a estas comunidades no era suficiente. Entonces me di a la tarea de empezar a trabajar con otros restaurantes y logramos sumar 50 restaurantes que pusieron sus cocinas a disposición de estas personas en la ciudad. En su gran mayoría migrantes. Había gente que me decía, mire, llevamos 2 días sin comer y esto apenas empezando. Lo que está pasando en este momento en Bogotá es tenebroso. En el apartamento donde estaba viviendo me tuve que mudar también por la situación, digamos, económica y de crisis. Tuve que salir de la ciudad. Pero cada 20 o 25 minutos durante todo el día había gente pasando, suplicando por comida. Y entonces, pues, todo eso lo lleva a uno a pensar en cómo puede uno aportar y cómo puede uno ayudar a toda esta gente. Y bueno, ese fue el proyecto del Menú Solidario, o es el proyecto del Menú Solidario. En este momento, digamos que la primera fase fue con restaurantes empezar a vender a través de plataformas virtuales menús. La segunda etapa que estamos haciendo es con todo el know-how y lo que hemos aprendido nosotros de toda la virtualización, es empezar a trabajar por los restaurantes comunitarios y los restaurantes que están en las plazas de mercado, que es la tradición culinaria de Bogotá, que de alguna manera también la están viendo muy difícil, y también poner a disposición esas cocinas para alimentar a Bogotá. Y por el otro lado, estamos trabajando en unas despensas para que los vecinos puedan dejar comida para toda esta gente que está por las calles deambulando por comida. El Menú Solidario, bueno, esta iniciativa fue muy difundida por medios nacionales e internacionales. Los resultados son muy buenos. Quiero presentarles un video para mirar un poquito el contexto. ¿Sí lo pudieron ver? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, eso es un poquito como, ahora yo cómo sigo.
Entonces, bueno, eso es una muestra, digamos, de lo que podemos hacer las empresas. Fíjense que con el menú solidario no solamente estamos ayudando a comunidades que están en un alto grado de vulnerabilidad, sino que estamos apoyando el empleo formal de los restaurantes. Yo he logrado en algunos meses llegar a pagar incluso hasta un 10% de la nómina a través de esta iniciativa. Yo simplemente quiero dejar una reflexión y es para qué estamos las empresas. Yo siempre hablo de la obsesión por el EBITDA y muchas empresas tienen esa obsesión por el EBITDA y yo creo que tenemos que cambiar. Si no cambiamos esa obsesión por el EBITDA y empezamos a pensar en el planeta y en la gente, no sé hacia dónde vamos. Entonces, mi invitación es un poco en ese sentido, en que empecemos a pensar en cómo podemos construir un mundo mejor. Para terminar, digamos un poquito lo que estamos haciendo, el reto ahora es preservar el empleo. Estamos en una lucha muy fuerte para poder mantener a toda nuestra planta de trabajadores. Estamos arrancando con un proyecto que se llama Rayos y Hamburguesas, que son hamburguesas low cost, aprovechando toda la infraestructura que tenemos. A costo cero vamos a montar 14 restaurantes, desde donde vamos a estar sacando una nueva línea de hamburguesas a muy bajo costo. Y estamos mudando tiendas que estaban en algunos sitios de Bogotá. Estamos trasteándolas a zonas donde no teníamos presencia de domicilios. Y de esta manera estamos, digamos, aprovechando que es muy económico en este momento montar restaurantes nuevos. Estamos pues en una situación obviamente de crisis muy fuerte, pero hay oportunidades también que tenemos que leer y ver para poder trabajar en conservar el empleo. Pero hay una segunda fase y es el reto de empezar a contratar de nuevo personas. Y ese es un poco el reto que tenemos las empresas. ¿Cómo empezamos a contratar más personas? Tenemos un proyecto en el que estamos trabajando en este momento para abrir tiendas en Medellín, Cali, Barranquilla. Estamos buscando apoyo, fomento, para poder hacer esto. Estamos buscando recursos y el reto que tenemos es contratación 100% migrante. Los migrantes son las personas que se están llevando la peor tajada de lo que está pasando, son a quienes están sacando de sus casas, son a los primeros que están recortando. La situación de los migrantes es realmente muy triste, familias enteras que se están devolviendo otra vez caminando hacia Venezuela. Tenemos información de que la llegada a Venezuela tampoco es fácil, los confinan en unos lugares donde no tienen agua, donde no tienen comida, los tildan además de traidores, de estar llegando a Venezuela como una estrategia para llevar el virus al país. Y realmente es dramático lo que están viviendo los migrantes venezolanos y queremos, digamos, abrir este capítulo de contrataciones nuevas en ciudades nuevas. Para apoyar a esta comunidad con empleo. Básicamente eso es lo que estamos haciendo y la invitación pues a los empresarios que estén viendo y a quienes estén viendo el video es a que trabajemos muy fuerte en preservar el empleo y en generar nuevos puestos de trabajo. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emiliano, por esta iniciativa, por tu exposición, pero sobre todo por recordarnos el importante papel que los empresarios jugamos en momentos como este y dentro de la sociedad en general. Yo quisiera preguntarte, antes de iniciar con las preguntas, Emiliano, ¿cuál fue la respuesta de tus colegas empresarios en Bogotá cuando los invitaste a formar parte de esta iniciativa tuya? Esto fue automático, fue muy rápidamente. Todo el mundo estaba buscando la manera de ayudar. Realmente esto fue muy rápido y la respuesta fue fantástica. Pero además quisiera destacar no solamente la de otros colegas. Dentro del equipo de trabajo, cuando una compañía trabaja no por hacer hamburguesas, nuestro objetivo no es hacer hamburguesas. Nosotros hacemos hamburguesas para contratar personas. Y esto también genera una cohesión muy fuerte dentro de la compañía. Miren, toda mi planta administrativa está trabajando al 50% de salario y está trabajando al 150 en horas de trabajo.
Toda la planta de operaciones cambió sus contratos de manera voluntaria a horas y estamos distribuyendo los ingresos de la compañía entre todos los empleados por horas. Y de repente cuando hay una madre soltera, tratamos de darle más horas de trabajo a los que más lo necesitan, y así toda la compañía ha sido solidaria con, los empleados han sido muy solidarios con la compañía y solidarios también con sus compañeros. Y creo que, digamos, que invertir en este tipo de iniciativas genera una cohesión que finalmente son los que es lo que nos va a sacar airosos de esta crisis. Muchas gracias, Emiliano. Para la doctora Mirta Roses, ustedes en su quehacer, ¿qué tanta interacción tienen con las empresas al revisar lo que están haciendo? ¿Existe una comunicación, un diálogo para evaluar los programas que ustedes están presentando? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Tiene como autoridades a las autoridades sanitarias de cada país, es decir, a los ministerios de salud. Y en cada jurisdicción nacional e inclusive subnacional, depende mucho de cómo esté organizado ese comité de emergencia de respuesta a la pandemia con participación intersectorial. La mayor parte de los países todavía, lamentablemente en nuestra región, pero también en otras, no han organizado de manera eficiente esos comités de operaciones de emergencia, a pesar de que se ha hecho una inversión, como mencioné antes, desde hace más de 10 años, para que estén preparados, no solamente frente a eventos catastróficos, como podrían hacer, ¿no es cierto?, terremotos, huracanes, etcétera, que cada vez son más violentos, afectan a más extensión de territorio, inclusive transnacional, etcétera, pero particularmente las pandemias. En los países donde se ha logrado como gabinete ministerial la acción intersectorial, entonces allí se discute, claro, con los ministros de Trabajo, de Industria, de Producción y los expertos en salud, la formulación de los protocolos, y en los países donde las federales o descentralizados, cada uno de estos ministerios tiene un consejo con los ministros jurisdiccionales, ¿no? Hasta el nivel nacional, subnacional o municipal o provincial, en fin, depende cómo sea la estructura jurisdiccional de cada país. Entonces, es un panorama muy diverso, porque aquí actúan desde la fuerza del liderazgo político de la cabeza nacional hasta las peculiaridades de los países en términos de sus divisiones partidario-políticas y sus debilidades, en qué medida se están dando esas concertaciones realmente multisectoriales y público-privado, empresarial y representante de los trabajadores. Lo mismo sucede con el sector educación, por ejemplo, para el retorno a las clases o a la escuela, lo mismo para el retorno al trabajo, lo mismo con las autoridades de la seguridad social, porque como mencionabas, María Fernanda, en la introducción, ha habido países que han reaccionado muy rápidamente con medidas de inyección financiera, ¿verdad?, para asegurar el empleo, para asegurar la atención, etcétera, y otros países que, o por su baja capacidad económica o por su falta de liderazgo, no han reaccionado de la misma manera. Si no hay un rol del Estado, que por otro lado sabemos todos que venimos de unos 20 o 30 años de desprestigio del Estado, ¿no? O sea, como que el Estado no moleste, que el Estado sea lo mínimo, que el Estado desaparezca, si es posible, y nos deje trabajar tranquilo. Y ahora una reacción mundial de ¿dónde está el Estado? ¿Qué pasa que el Estado no hace, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad en la que vivimos, y es mundial, es mundial. Y entonces ahora una nueva revalorización de que, bueno, se necesita un liderazgo, se necesitan acciones concertadas, se necesita una acción muy sinérgica y muy homogénea, o sea, al mismo tiempo y con el mismo mensaje, para realmente lograr una protección efectiva y una recuperación económica. Como bien decía
Michela y Emiliano recién. Esta es una tarea para todos y ahora nos damos cuenta que todos somos necesarios y que cada uno debe cumplir su rol. No en detrimento, uno más fuerte y el otro más débil. Si todos somos fuertes, ganamos todos. Creo que es el mensaje que vamos a aprender, ojalá, de esta crisis tan terrible que nos está afectando. Muchas gracias, tienes toda la razón. Y quisiera preguntarle a Miquela, tú trataste el tema de la desinformación, que en estos momentos afecta a la mayoría de las personas que no tienen acceso o no conocen a dónde acceder para tener información relevante y real. ¿Qué papel ves tú que podemos hacer desde la empresa? ¿Cómo podemos coordinar mejor esa comunicación para proveer a nuestros trabajadores de la información veraz y que no se queden con lo que ven en WhatsApp, en lo que ven en el Facebook, etcétera, que muchas veces les genera miedos que son irracionales y que no los llevan a tomar los cuidados necesarios? Sí, muchísimas gracias María Fernanda por esta pregunta que efectivamente es muy relevante. Nosotros los hemos visto ya solamente con los colegas, ¿no? Que es muy fácil escuchar rumores, ¿no? Y tener miedo a causa de los rumores. Entonces, lo que nosotros hemos incluido, por ejemplo, en estas guías para los empleadores es tomar en cuenta que estos rumores pueden afectar de manera muy grave los trabajadores y las personas alrededor de nosotros, ¿no? Y entonces lo que nosotros recomendamos es tener un contacto directo con la medida, con la herramienta que para los empleadores haga más sentido con los trabajadores de manera regular para justamente subrayar lo que son las comunicaciones formales, verdaderas y descartar, poner al lado lo que son solamente rumores. Entonces, nosotros, por ejemplo, recomendamos la utilización de contactos telefónicos, contacto por WhatsApp, contacto directo, porque de este tiempo hemos visto que una de las cosas que los trabajadores migrantes, aunque no tengan o que estén en una situación de vulnerabilidad demasiado grande, lo que casi siempre logran tener es un teléfono conectado. ¿Por qué? Porque esto es la conexión con el mundo, ¿no? La conexión con la familia, la conexión con el empleador. Entonces, utilizar estos métodos, estas herramientas para comunicar también lo que está haciendo, un enlace muy fuerte con el mundo que está afuera, ¿no? De lo que es la realidad de todos. Pero comunicación también, no solamente entre empleadores y trabajadores, pero como lo subrayamos nosotros en esta guía, vital también ponerse en contacto, mantener el contacto con las autoridades. Porque, claramente nosotros como empleadores, como trabajadores, podemos tener la iniciativa, ¿no? Pero si la iniciativa no tiene un respaldo específico de las autoridades, bueno, es más difícil irnos lejanos, ¿no? Y entonces, de vital importancia que los empleadores puedan tener al tanto las autoridades públicas de las necesidades y hacer sí que ellos los apoyen también. Lo que hemos visto nosotros en Naciones Unidas y que nos sorprendió muy profundamente y de manera muy positiva fue el hecho que durante todo este periodo en el cual muchísimas de nuestras actividades se transformaron en virtuales, hemos tenido un nivel de participación y de contribución a las reuniones virtuales puede ser mejor que lo que hemos tenido hasta ahora con sesiones presenciales. Es decir, que todas las reuniones que hacemos no solamente reciben más participación, pero que también los participantes, puede ser por un asunto de timidez, no lo sé, ponen preguntas puntuales, pertinentes, más que si efectivamente estuvimos
en un contexto físico. Y entonces esto es algo que se puede aprovechar. Podemos aprovechar en este momento de nosotros como empleadores, como trabajadores, como cualquiera, de aumentar nuestra comunicación, el nivel de comunicación también hacia las autoridades públicas, porque el nivel de respuesta que hemos registrado es muy alto, sorprendentemente y positivamente alto. Paso. Muchísimas gracias, Miquela. Zaira Amezcua les felicita a los tres por sus exposiciones y pregunta si existe en este momento alguna alianza para trabajar con servicios de paquetería y mensajería para transportar alimentos a zonas más lejanas y tal vez para más contrataciones. Y también si le podrían orientar qué está haciendo la UPU en temas de cooperación por COVID-19. Yo no entendí muy bien. Si hay alguna alianza con servicios de paquetería para llevar la comida a zonas más remotas. Esa es una pregunta. Y la Sí. otra es qué está haciendo la UPU en temas de cooperación por COVID-19. La UPU es la Unión Postal Universal. No, pues yo podría responder la primera parte. Nosotros estamos con una plataforma que se llama Elite Cloud, que es una plataforma fantástica que busca, digamos que con esto hemos logrado llegar a los líderes y que ellos recojan directamente las comidas en los restaurantes. Como son comidas preparadas, no las podemos llevar fuera de la región, pero estamos trabajando en una campaña justamente por el Chocó, que se llama Flores por el Chocó, la pueden buscar, vivelasflores.com/Chocó. Y fue una campaña que también creamos desde Sierra Nevada para apoyar comunidades afro en su territorio. Básicamente estamos vendiendo flores y todas las utilidades que quedan de ese proyecto las mandamos en ayudas para el Chocó. Nuestro aliado para esto es la Armada, que es quien nos va a ayudar a llevar todas esas ayudas al territorio. Entonces, eso es un poquito lo que estamos haciendo por fuera de Bogotá y por fuera del territorio, con un proyecto ya no de comidas preparadas de los restaurantes, sino con mercados en estas regiones. Muchas gracias. Marcela Trujillo nos pregunta si en México existen iniciativas similares con el sector empresarial. Sí, Marcela. En México el sector empresarial, como mencionaba la doctora Roses, hay países que no tuvieron la posibilidad de apoyar al sector empresarial con el posponer pagos de impuestos, de seguridad social o apoyarles con la nómina de sus empleados. México ha sido uno de esos países. Entonces, el sector empresarial mexicano se ha unido de una manera muy fuerte con iniciativas similares a la de Emiliano, en la que desde un inicio se empezaron a generar bancos de alimentos para asegurar que la comida podría llegar a las personas que más lo necesitaban. Y hay muchas iniciativas de este tipo que podrás encontrar en la página de ICC y del Consejo Coordinador Empresarial. Para no alargarnos más con el tiempo de todos ustedes, quisiera hacer una pequeña conclusión sobre lo que hemos escuchado esta mañana. De parte de la doctora Mirta Roses, escuchamos sobre una evaluación constante, la importancia que una evaluación constante de riesgos en el lugar de trabajo, en todas sus áreas y procesos, y de considerar a los trabajadores con morbilidades en esas evaluaciones constantes. También actualizar periódicamente la situación de la comunidad, en particular en la que la empresa se encuentra. Nos recordó de la importancia no solo de la disponibilidad de mascarillas y pañuelos desechables y ese tipo de productos, sino del cuidado que debemos de tener en su manejo y eliminación tras su uso. Y de no aflojar las medidas de seguridad ni siquiera en los momentos de descanso. El uso adecuado de desinfectantes en los lugares de trabajo
y escuchar las preocupaciones de los trabajadores y orientarlos para que puedan ser responsables de su propio cuidado. Trabajar todos juntos, empresas y trabajadores, en un pacto de comportamiento por el cuidado de todos. Después, Michela Maquiavelo nos habló sobre las comunidades de migrantes que están enfrentando una situación sumamente difícil por la falta de empleo, la falta de seguridad social y la falta de posibilidad para restablecer su posición en el país de destino. Los empleadores de nuestra región jugamos un papel muy importante en la protección de los trabajadores durante la pandemia y el papel que todos los empleadores tenemos para evitar sentimientos de xenofobia y de miedo. Las medidas que nos presentó pueden ser utilizadas por todos los empleadores, incluso las microempresas con 2 o más trabajadores. Y, muy importante, el cuidado que debemos de tener todos con nuestros trabajadores domésticos. Por último, Emiliano Moscoso, un empresario ejemplo de un auténtico emprendedor con sentido social que ha llevado sus acciones más allá de un mero discurso. Su calidad humana al reconocer la situación de los trabajadores venezolanos que han migrado a Colombia lo proyectó internacionalmente, pero también le permitió reconocer las necesidades de la población ante el COVID y aprovechar su capacidad establecida en los restaurantes para ayudar a la población que al no tener acceso a un trabajo no podía ni siquiera comer. Su iniciativa del menú solidario ha tenido resultados extraordinarios y es un gran ejemplo de que los empresarios podemos hacer muchas más cosas para apoyar a la población vulnerable y a nuestras comunidades. Quisiera agradecer a todos ustedes por su participación en este seminario que nos deja un gran conocimiento, pero sobre todo una gran esperanza de que unidos todos podemos hacer que nuestras comunidades, nuestras empresas, nuestros países, nuestra región en general, nos deslicemos y salgamos adelante de esta situación tan grave en la que nos encontramos. Jessica. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tus conclusiones. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestros expositores por el tiempo que nos han brindado para hacer este webinar posible. Michela, muchísimas gracias. Doctora Roses, le agradecemos su tiempo. Emiliano, muchas gracias, muchas felicidades por todo lo que estás emprendiendo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, el apoyo de ICC Colombia, ICC Argentina, ICC Guatemala, ICC México, por supuesto. Les deseamos un excelente día y vamos a compartirles a todos ustedes, si nos lo permiten los expositores, la grabación de este webinar que creemos que puede ser de mucha ayuda para aquellas empresas que no pudieron estar presentes en nuestro seminario virtual. Que tengan un excelente día y les seguiremos invitando a este tipo de iniciativas que estamos emprendiendo desde la ICC. Muchísimas gracias a la primera vicepresidenta global de la ICC por su tiempo. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Pronto, gracias a todos.